Saludos a todos. Esta clase va a tratar sobre un tema que suele costar bastante fijar. Es de esos temas que los estudias y se te van rápido, tan rápido como lo estudiaste. Espero que este video se los facilite. La percepción visual comienza en la retina. La luz entra en la córnea, se proyecta en la zona posterior del ojo y se convierte en una señal eléctrica en la retina con mínima distorsión óptica. La luz es enfocada por la córnea y el cristalino, luego atraviesa el humor vítreo antes de ser absorbida por las células fotorreceptoras y las células del epitelio pigmentario que están por detrás, que son de color negro, absorben la luz no capturada para evitar esta distorsión de la imagen. Para que la luz llegue sin ser absorbida, lo cual distorsionaría la imagen visual, la capa neural más próxima de la retina no es mielinizada, por lo tanto es transparente. A nivel de la fobia, los cuerpos neuronales de la capa más próxima de la retina se hallan desplazados a un lado, lo cual permite que los fotorreceptores reciban la imagen visual de manera menos distorsionada posible. Las fibras del nervio óptico abandonan la retina a nivel de la papila. Esta región no tiene fotorreceptores y por lo tanto crea un punto ciego en el campo visual. ¿Sí? Como se puede ver acá, este es la papila, es el punto ciego del campo visual, ¿sí? Además de la otra porción ciega de la retina. La retina se divide en una parte pigmentada o capa pigmentaria que deriva de la capa externa de la vesícula óptica y la parte nerviosa o capa neural que se desarrolla de la capa interna de la vesícula óptica. Dado que la vesícula óptica es una evaginación del cerebro anterior, la retina es de origen neuroectodérmico y por lo tanto el nervio óptico en realidad puede considerarse un tracto nervioso central y no un nervio en el sentido estricto de la palabra. La parte nerviosa contiene los fotorreceptores sensibles a la luz y varios elementos neurales, pero esto solo vale para los 2/3 posteriores que se extienden hacia adelante hasta la hora serrata, es decir, el cuerpo ciliar. En dirección anterior, la parte nerviosa disminuye hasta ser un epitelio simple, que junto con el epitelio pigmentario se continúa por delante de la hora serrata sobre el cuerpo ciliar y por la superficie posterior del iris, como la porción ciliar de la retina. ¿Sí? Como bien muestra la imagen acá, la porción ciliar de la retina, que sería esto de acá, que se continúa con el iris. ¿Sí? Y la porción óptica de la retina, que es los 2/3 posteriores. En dirección anterior a la parte nerviosa disminuye hasta ser un epitelio simple, que junto con el epitelio pigmentario se continúa con la hora serrata sobre el cuerpo ciliar y por la superficie posterior del iris con la porción ciliar de la retina y la porción iridiana de la retina respectivamente. Las dos últimas porciones de la retina que no intervienen en la fotorrecepción se denominan en conjunto porción ciega de la retina, mientras que los 2/3 posteriores sensibles a la luz de la porción óptica son la porción óptica de la retina. El disco óptico recibe el nombre de punto ciego, ¿sí? Acá vemos punto ciego. Por su parte, externa, la retina está unida con firmeza a la coroides, puesto que la membrana de Bruch de la coroides es la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina. En cambio, la parte nervosa solo está unida en forma muy laxa al epitelio pigmentario, salvo a la altura de la hora serrata y el disco del nervio óptico. Esto obviamente tiene importancia cuando hablamos de desprendimientos. Los conos son responsables de la visión diurna y la visión fotópica, perciben el color. La pérdida de la función de los conos ocasiona ceguera. Los conos son
más cortos que los bastones, excepto en la zona de la fovea, donde el segmento externo de los conos es más prolongado que el resto de los conos de la retina. Existen 3 clases de cono, cada uno de ellos sensibles a un solo color por el pigmento que tienen, que son al color azul, al verde y al amarillo. El pigmento visual de los fotorreceptores es la rodopsina y la otra porción no proteica llamada retinol deriva de la vitamina A con capacidad de absorber la luz. Por eso es tan importante la vitamina A cuando hablamos de la visión. Los conos no poseen un umbral o excitabilidad más alto y son estimulados por la luz de la intensidad relativamente elevada. Los bastones median la visión nocturna o visión escotópica, funcionan en la luz tenue presente en la noche o en la penumbra. Estos son muy excitables a la luz. La pérdida total de los bastones produce ceguera nocturna, la cual es un síntoma de carencia grave de vitamina A, es uno de los primeros síntomas. Además, el sistema de los bastones es convergente, o sea que muchos bastones hacen sinapsis en una sola neurona bipolar, mientras que son pocos los conos que convergen en una célula bipolar. Por otra parte, los bastones presentan un solo tipo de pigmento, por ende responden a la misma longitud de onda y la visión producida es acromática. A pesar de ser un número de bastones es 20 veces mayor que el de conos, el sistema de conos presenta una resolución espacial superior. Ello se debe a que los conos están concentrados en la fovea y muchos bastones convergen en una sola neurona bipolar. En la fovea las células bipolares reciben aferencias de un solo cono. Los conos también proveen una mejor resolución temporal, es decir, mejor resolución temporal y mejor resolución espacial. Entre los fotorreceptores y las células ganglionares existen 3 clases de interneuronas, las bipolares, las horizontales, las amacrinas, que transmiten y combinan las señales entre muchos fotorreceptores. Acá vemos ejemplo tanto de un cono como de un bastón, para que vean más o menos la diferencia. La primera neurona de la vía óptica son las neuronas bipolares, que son la capa nuclear interna, o también considerado ganglio de la retina, y cuyas dendritas forman la capa plexiforme externa, haciendo sinapsis con los axones de los conos y los bastones. Y sus axones forman la capa plexiforme interna, haciendo sinapsis con la segunda neurona, que son las denominadas células ganglionares multipolares, que también se la puede considerar el ganglio del nervio óptico. En esta imagen vemos que la luz que incide desde la limitante interna debe atravesar toda la capa de la retina para llegar a los conos y a los bastones, ¿sí? Los ojos están fijados de tal manera que la imagen de la retina de cualquier objeto se enfoca siempre sobre la mácula. El resto de la retina se relaciona con la visión paracentral y periférica. En esta imagen se ve bien representado cómo la fovea solo tenemos conos y el resto de estas capas están como desplazadas a un costado, permitiendo la mayor captación de rayos de luz por parte de esto, ¿sí? Por la importancia que tiene esta zona para la visión. En resumen, esta capa de conos y bastones, que son los receptores que conectan con las células bipolares, primera neurona de la vía, y esta a su vez con las células ganglionares, que es la segunda neurona de la vía. Aquí vemos nuevamente un esquema de los conos y de los bastones que conectan con las células bipolares y estas a su vez con las células ganglionares, segunda neurona de la vía, ¿sí? Formas en que conectan, fíjese, perfectamente se ve como un cono está conectado con una sola neurona bipolar, mientras que los bastones tienen están todos conectados con la misma. La retina a su vez se ordena en 3 grupos.
bueno, acá nuevamente vemos en esquema de cómo interaccionan entre sí las primeras neuronas de la vía óptica, ¿sí? Es el mismo esquema pero con color. Bueno, la retina a su vez se ordena en tres grupos, que es el haz papilomacular, que contiene el 90% de la imagen, ¿sí? De lo que transmitimos al cerebro de la imagen, los haces arcuatos superiores e inferiores, que representan la retina temporal, y las fibras radiales, que representan la retina nasal. Las neuronas ganglionares multipolares de la retina convergen en la papila para formar el nervio óptico. Emergen del globo ocular por el agujero óptico formado por 8 haces de fibras, como bien vemos acá, ¿sí? Tenemos las fibras nasales periféricas superiores, las fibras nasales centrales superiores, y así con cada uno de los cuadrantes. En sentido estricto, el nervio óptico no es tal, sino que es una porción adelantada del cerebro. En consecuencia, el tracto de las fibras del sistema nervioso central, y por su histología está formado por una sustancia blanca rodeado por 3 capas de la meninge, que son la dura madre externa, la aracnoides intermedia, la pía madre interna, separadas por un espacio subaracnoideo y uno subdural, y uno subaracnoideo. La primera parte del nervio óptico o porción intraocular comienza en el disco del nervio óptico y transcurre hacia atrás a través de la capa del globo ocular. Atraviesa la esclera por la lámina cribosa, donde las fibras pasan por los orificios. En la primera parte del nervio óptico, los axones amielínicos de las células ganglionares están rodeados por prolongaciones de astrocitos. Las fibras se mielinizan al pasar por la esclera rodeados de oligodendrocitos. En la órbita, el nervio óptico ocupa el eje del cono músculo-aponeurótico, formado por los músculos rectos del ojo y sus expansiones aponeuróticas. Se relaciona con el cuerpo adiposo de la órbita, con la arteria oftálmica que lo cruza cerca del vértice de la órbita, y con las venas oftálmicas que pasan una por arriba y otra por debajo. Los nervios también se relaciona con los nervios nasociliares, el oculomotor, el abducens o cuarto par, con el ganglio ciliar en su cara externa, y con los vasos y los nervios ciliares. Esto obviamente tiene importancia cuando hay alguna patología donde todos estos están comprometidos. Se desprende del globo ocular a 3 milímetros medialmente y 1 milímetro inferiormente del polo posterior del globo ocular. Dijimos que la papila estaba localizada en esta zona. De ahí va hacia atrás y hacia adentro, atravesando sucesivamente la órbita y el conducto óptico. Después penetra en la cavidad craneal y termina en el ángulo anterolateral correspondiente al quiasma óptico. En la cavidad craneal, el nervio óptico se aplana de superior a inferior hasta el quiasma óptico. Esta porción intracraneal de 1 centímetro de longitud se relaciona por debajo con el diafragma de la silla turca, por arriba con la sustancia perforada anterior, la arteria cerebral anterior y la estría olfatoria interna. Por fuera con el extremo terminal de la carótida interna y el origen de sus ramas terminales. Las arterias oftálmicas se desprenden de la carótida interna externamente e internamente al nervio óptico. Estas relaciones son importantes por la misma razón. Cada vez que hay una patología de alguna de estas cosas, por ejemplo, un tumor del glomus carotidio, un tumor de la pituitaria. Aquí vemos cómo están representados en un corte transversal el nervio óptico con distintos sectores de la retina en la papila y la parte anterior del nervio óptico, ¿sí? En la parte anterior del nervio óptico tenemos el haz papilomacular, que entra por el sector temporal del disco, los haces arcuatos superior e inferior, que entran por su polo superior y su polo inferior, y las fibras nasales, que obviamente entran por el sector nasal, ¿sí? Recordando siempre que M serían los de la mácula, que es el papilomacular y es el más importante para la visión.
En el agujero óptico se puede apreciar cómo el área que representa a la mácula se volvió central y adopta una distribución más similar a la que tiene en la retina, ¿sí? Vemos que el haz papilomacular está en el centro y el resto se ubica en la periferia. El 53% de los axones del nervio óptico se cruzan en el quiasma óptico para llegar al hemisferio cerebral contralateral. Acá vemos bien en un esquema, como si mirásemos de abajo hacia arriba, en la base del cerebro, donde tenemos el quiasma óptico, ¿sí? Aquí vemos cómo se relaciona el quiasma óptico con la glándula pituitaria, ¿sí? Aquí está el quiasma óptico, aquí está la glándula pituitaria, y como cualquier adenoma o cualquier otro tipo de tumor o lesión que se genere en la pituitaria puede por la proximidad terminar afectando, y es algo que pasa con bastante frecuencia. Ambos nervios ópticos se unen para formar el quiasma óptico, donde se produce un entrecruzamiento parcial. Las nasales se dirigen hacia el lado opuesto, mientras que las temporales presentan un curso homolateral, es decir, siguen su trayecto como venían. Todas las fibras nasales, incluidas las maculares, se cruzan. Las maculares por la mitad posterior del techo del quiasma, abriéndose en abanico, y las nasales inferiores de forma anteroinferior al quiasma, mientras que las nasales superiores de forma posterosuperior, como bien se ve en el esquema. Desde el quiasma, las fibras temporales homolaterales y nasales contralaterales van a transcurrir juntas para formar la cintilla óptica o tracto óptico. A causa de esta disposición, las fibras de la cintilla óptica izquierda representan el campo visual derecho en su totalidad y viceversa. Las cintillas ópticas de cada lado se dirigen hacia afuera y hacia atrás en torno al hipotálamo y a la parte rostral del pie de los pedúnculos cerebrales, y la mayoría de sus fibras terminan en el cuerpo geniculado externo, que es la última estación de relevo hacia la corteza visual. Cada una de las cintillas ópticas circundan al hipotálamo y las porciones rostrales del pie de los pedúnculos cerebrales. La mayoría de las partes de las fibras terminan en el cuerpo geniculado externo, aunque pequeñas porciones continúan como brazo conjuntival hasta el tubérculo cuadrigémino superior, ¿sí? Y el área pretectal. El cuerpo geniculado externo da origen al haz, genículo calcarino o genículo estriado, que forma el último relevo de la vía visual, y el área pretectal se relaciona con el reflejo fotomotor y el tubérculo cuadrigémino superior con el movimiento reflejo de los ojos y la cabeza y el seguimiento de estímulos visuales, ¿sí? Es decir, que por un lado vamos a tener la interpretación de la imagen y por el otro lado vamos a tener los movimientos reflejos de los ojos en los reflejos fotomotores, ¿sí? En este punto es donde, a partir de las cintillas ópticas, se derivan estos tres caminos. Este haz pasa a través de la cápsula interna y forma las radiaciones ópticas que terminan en la corteza, en la cara interna del lóbulo occipital, en ambos lados de la cisura calcarina, formando los axones de la cuarta neurona de esta vía, que van desde el cuerpo geniculado externo o lateral hasta la corteza visual, es decir, el haz genículo estriado o genículo calcarino. Las fibras superiores de las radiaciones ópticas van directamente a la corteza visual por el lóbulo parietal
y son más directas, mientras que las fibras inferiores van por el lóbulo temporal. Por lo tanto, las temporales homolaterales, como las nasales contralaterales, forman el asa de Meyer con cavidad posterior que envuelve el asta temporal del ventrículo lateral. Esto nos interesa en cuanto a las relaciones. Si yo tuviese un tumor en el lóbulo temporal, obviamente va a afectar de distintas formas a estas radiaciones ópticas. La corteza visual primaria se encuentra ubicada en el polo posterior del lóbulo occipital, por encima y por debajo de la cisura calcarina, ¿sí? Bien, vemos acá la cisura calcarina. Es el área 17 de Brodmann, está rodeada por el área 18 de Brodmann de asociación y el área que es el área de asociación secundaria para estriada de los movimientos sacádicos y el seguimiento lento, la vergencia, los movimientos reflejos no ópticos, es decir, es un área de integración, y el área 19, que también es otro área de asociación para estriada, de interpretación final del fenómeno visual. ¿Sí? Acá vemos bien, este sería como una cara externa del cerebro, vemos bien el área 17, el área 18 y el área 19. Área de corteza visual primaria, área de corteza visual secundaria y la otra área de corteza visual secundaria, ¿sí? Las áreas de asociación. Acá vemos cómo se vería lo mismo, pero desde el lado de adentro, ¿sí? Con la cisura calcarina, con el área de corteza visual primaria, el área 18 que la está rodeando y la 19 que rodea la 18. Bueno, hasta acá llegamos con la vía óptica. En nuestro próximo capítulo veremos los efectos del campo visual para aplicar todo lo que vimos en esta clase. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Espero les haya servido y cualquier consulta lo pueden poner en los comentarios.